amigos, sean bienvenidos a la reseña y comparativa del pack doble de Kratos y Atreus, inspirado en el videojuego God of War de 2018 de la línea Player Select de la marca NECA. Así es amigos, otro logro más de la 4T. No es cierto, pero sí es un logro y un gusto personal el poder conseguir este pack original. Los que hayan visto o seguido videos anteriores del God of War sabrán que ya hicimos reseña de este pack, pero en la versión copia o la versión bootleg. Y les mencioné en ese video que la versión original hoy en día es ya un poco difícil de conseguir y es un tanto costoso. Además que estos bootleg de NECA son bastante competentes y son difíciles de identificar a simple vista o únicamente por fotografías. Entonces les mentiría diciéndoles que desde aquel video hasta hoy lo busqué incansablemente y sin rendirme, cruzando vientos despiadados e infernales desiertos, porque la verdad es que solo fue suerte. Un día en Marketplace de Facebook me salió un chico que lo vendía, le mandé mensaje, acordamos la entrega y listo. Y dirán ustedes, ¿a poco sí muy verga? No, pues porque según tú no se identifican tan fácil. Bueno, lo que hice fue sacar las versiones que yo tengo y le pedí fotos al vendedor, al chico, un poco más detalladas, y comparándolas pues ya se notaban diferencias que obviamente veremos más adelante en este video. Entonces el precio también lo hablaremos después, pero comencemos entonces con la reseña y comparativa de las cajas. Bien, en lo que respecta a la caja original, tenemos en la parte frontal un diseño basado en los santuarios de los gigantes, que son este tipo de murales que nos contaban parte de la historia de algunos dioses nórdicos y de los mismos gigantes. Y justo en el centro y ocupando un buen espacio tenemos el logo del videojuego, que por supuesto es God of War, acompañado también del nombre de las figuras y del sticker al costado superior derecho, que nos garantiza que este pack es original pero al millón. Del costado derecho tenemos una imagen de la figura de Kratos y debajo podemos ver una descripción de los accesorios que corresponden a esta pieza. Del costado izquierdo ahora vemos a Atreus en una pose de acción y nuevamente vemos debajo una descripción de los accesorios que incluye este personaje, además del logotipo del videojuego. En la parte superior de la caja vemos un dibujo representando al Yggdrasil, el árbol de la vida en Asgard. Y en la parte inferior vemos disclaimers y logotipos, pero ahora sí tenemos unos detalles importantes. Y es que ahora nos colocan el nombre del equipo responsable en la creación de estas figuras. Y también una pequeña ilustración de cómo colocar la cadena de las espadas del caos y el escudo en los antebrazos de Kratos. Por último, y como es costumbre, en la parte trasera tenemos una excelente serie de fotografías posando y mostrándonos los accesorios que acompañan a estas piezas en algunas locaciones del mismo videojuego, además de los logos de God of War y el de Santa Monica Studios, los responsables de esta gran franquicia. Y por último vemos un pequeño texto que es un fragmento del videojuego donde Kratos le confiesa a su hijo que es un dios. Las cosas que no sabe el niño. No. Pero ahora por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Soy un dios, niño. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que nací siendo un dios. Tú también. Ahora, al igual que el videojuego, la parte frontal se abre por la mitad para revelarnos las figuras de Kratos y Atreus. En una pestaña tenemos una foto de Kratos en una pose de acción y una pequeña descripción de la historia del personaje. Y en la otra pestaña tenemos lo mismo, pero esta vez referente a Atreus y una descripción del viaje que tiene con su padre. Bien, ahora con todo lo referente al empaque, comencemos con la comparativa de la versión copia o versión bootleg. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estas dos versiones? Pues bueno, básicamente la diferencia son los tonos, ya que el bootleg tiene los colores de la caja o muy vibrantes o muy oscuros, pero hasta el sello de autenticidad es exactamente el mismo. Entonces identificar el bootleg solo por la caja realmente no es factible. Igual les muestro imágenes del bootleg y el original para que sepan cuál es cuál, pero la verdad es que guiarse únicamente por la caja es prácticamente imposible. Así que bueno, mejor extraigamos las figuras y veamos el contenido.
Bien amigos, ya tenemos al buen Kratos y Atreus originales completamente liberados. Y bien, para comenzar, la verdad me ha agradado bastante en mano cómo se ven estas figuras. El detalle y la calidad de los originales es buenísima, realmente NECA no suele decepcionar en este aspecto casi nunca. Y pues comparándolas con las versiones copia, sí hay varias diferencias importantes. Por supuesto, estas las veremos en un momento, pero también quiero resaltar que, como ya es usual, estas figuras obviamente no son perfectas. Y en mi opinión, el fallo más grande es su movilidad. Ojo, no la articulación, la movilidad, que en varias partes está muy restringida por el tipo de materiales que utiliza NECA en sus figuras. Pero bueno, vamos a lo que realmente nos interesa, que es el versus entre estas figuras originales y las versiones copia. Bien amigos, vamos a comenzar entonces la reseña de las comparativas individuales, comenzando con el pequeño Atreus, también conocido como el Loquillo, o para los compas, el Boy. Y bien amigos, vamos a comenzar entonces con la diferencia de estas dos versiones de el buen Atreus, ¿no? Ahora, primero que nada, recordarles brevemente que la figura bootleg siempre se va a encontrar del lado derecho de su pantalla y la figura original del lado izquierdo de su pantalla, para que, bueno, no haya muchas confusiones en ese aspecto, ¿no? Aunque creo que es un poco, digamos, obvio cuál es la versión copia y cuál es la versión original, ¿no? Por un pequeño detallito, ¿no? Que yo creo que ahí ya lo están viendo. Pero bueno, vamos a ver un poco más de cerca ambas versiones del buen Atreus. Que, ay, este Atreus, sí tiene unos problemas. Que vamos a mencionar en un momento también, por supuesto. Pero bien, comenzando con las reseñas individuales de estas dos figuritas, amigos. Bien, como les digo, el Atreus original siempre va a estar del lado izquierdo. El Atreus bootleg va a estar en el lado derecho, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las mayores diferencias que encontramos en estas dos versiones? Bueno, primero que nada, yo creo que es bastante obvio que la primera diferencia está en la ropa, en el tono de la ropa. Y bueno, es que este detalle yo lo tuve que repintar, más bien yo lo repinté por mis webs, básicamente, ¿no? Porque realmente no tenía por qué haberle hecho esto. Pero la figura bootleg originalmente venía con los mismos colores que vienen con la figura original, ¿no? Entonces, por si ven que su bootleg no viene así como con todo este color como blancuzco, pues es que no, es que está bien su figura. Simplemente es que yo retoqué esta parte para hacerlo ver un poco más fiel a lo que vimos en el videojuego, ¿no? Pero pues eso ya es totalmente gusto personal, ¿ok? Entonces, ahí la regué porque claramente hubiéramos podido ver mejor la diferencia de los colores, que prácticamente era la misma, de hecho. Incluso todavía tengo fotos de este Atreus bootleg antes de que lo repintara. Les estaré poniendo una foto para que más o menos vean cómo era la ropa antes. Pero como les digo, era del mismo tono que la versión original. Entonces vamos a comenzar por supuesto con la carita, que como pueden apreciar, yo creo que se notan bastante las diferencias de ambas versiones. La escultura de las dos es básicamente la misma. De hecho yo creo que las dos tienen una excelente escultura. Si recuerdan, en la reseña de los bootleg les mencioné que el parecido con el personaje de Atreus en el videojuego era bastante bueno. Y bueno, si el bootleg ya se parecía bastante, yo creo que el original es prácticamente idéntico. Es exactamente el mismo que vimos en el videojuego. Ahora, por ejemplo, diferencias más importantes. Aquí en el rostro de Atreus, el original, tiene la aplicación de pintura de un tono como morado en algunas partes. Por ejemplo, ven que aquí tiene un pequeño sombreado en su nariz, en la punta de su nariz. Y sus labios tienen un tono similar que el de su nariz, que es un tono como morado, más o menos, parece. Con tono como púrpura. Y por ejemplo, vean que el bootleg no tiene ese detalle, primero en la nariz. Y segundo, los labios son de un tono como rosado, ¿no? Entonces ahí es una diferencia importante en las tonalidades. Los ojos también, por supuesto. Que también los ojos del original están muy bien pintados. De hecho están mejor centrados que los de la versión bootleg. Vean el bootleg, la verdad es que vino bastante virolo que me tocó a mí. Pero vean que el tono de azul celeste no está como que tan intenso. O sea, no está como que tan claro el color del azul. Porque vean por ejemplo en el original están mucho mejor pintados los ojos definitivamente. Pero vean que la mirada está un poco como... ¿cómo decirlo? Un poco como perturbadora. Me intriga un poco ver que Atreus tenga la mirada tan perdida, ¿no? O sea, vean, top 7 miradas más aterradoras de figuras de acción. Pero la verdad es que está muy bien pintado, el detallado de los ojos está muy bien. Pero sí, los ojos siento que tienen un tono de azul celeste bastante claro.
debieron a lo mejor oscurecerlo un poquito, ¿no? Pero bueno, lo que es el rostro también, por ejemplo, vean que hay otra diferencia importante en las cicatrices, que también está presente en la versión bootleg. Sin embargo, vean que las cicatrices están mucho más pronunciadas, mucho más marcadas en la versión original. La bootleg también las tiene, pero siento que no están tan marcadas, no están tan pronunciadas. Y por ejemplo también el cabellito, ¿no? Aquí yo creo que en el cabello no hay mucha diferencia en el tono ni en el sombreado, siento que son bastante similares. Pero por ejemplo vean que la mayor diferencia entre estas dos versiones es más que nada el brillo, ¿no? Básicamente la versión bootleg está demasiado brillante, el plástico es muy brilloso, y la versión original prácticamente no brilla absolutamente nada, ¿no? Que nadie apague tu brillo, no es cierto. La verdad es que sí, la original no tiene este brillo como de hacerlo ver como precisamente como un plástico chafa, digámoslo así. Porque pues bueno, toda la figura es completamente mate, ¿no? Y por ejemplo la versión copia, pues vean, por ejemplo en este bracito, que brilla bastante, o sea, refleja bastante la luz del plástico en varias partes del cuerpo. Vean que por ejemplo el otro bracito igual refleja bastante la luz. Vean por ejemplo la carita también refleja mucho más la luz que la versión original. Entonces es como que otra diferencia importante, pero esa es una diferencia general en ambas figuras, que la original no brilla y la copia sí brilla bastante en el plástico, ¿no? Bueno, otra diferencia, vemos que los tonos del cinto que tiene aquí Atreus, que es como una tela de las que portaba antes Kratos cuando tenía sus ropas griegas. Entonces vean que aquí el patrón está presente también en la versión copia, pero ven que los tonos son completamente diferentes. En el bootleg es un tono rojo bastante más como vibrante, más intenso. En el original es mucho más oscuro el tono, ¿no? Pero pues realmente sí no hay mucha diferencia en la pintura. Siento que los dos están bien pintados. Y por ejemplo otra diferencia importante, amigos, está en los brazos, ya que si recuerdan en la versión bootleg les mencioné que los brazos estaban mal colocados, es decir que el brazo que está descubierto debería ser del lado izquierdo y el lado que está tapado debería estar del lado derecho, ¿no? Entonces esta versión original que me tocó a mí sí venía con los brazos puestos correctamente. Sin embargo NECA, o sea, de por sí NECA cometió el error, porque si se dan cuenta esta protección que está aquí en el antebrazo está obviamente viendo hacia afuera, ¿no?, del brazo. Entonces obviamente esta versión que sí viene con el brazo correcto, digamos, tiene la protección en la parte interna, o sea, es decir, esto está incorrecto, ¿no? O sea, básicamente, aunque los brazos estén bien, bien colocados, NECA ya la había regado en la escultura, porque pues sí, los brazos así ya los había fabricado NECA, ¿no? Con la protección en la parte de afuera para que fuera del lado izquierdo. Entonces pues ahí está el error también de NECA. Pero bueno, al menos ya tenemos, digamos, la original como para corroborar este detalle, ¿no? Otro detalle importante, por ejemplo, está aquí en la parte del faldón. Vean que la tonalidad del original es como de un café. Es de un tono café más oscuro. Vean que aquí en el bootleg no sé por qué tiene un detallado como si fuera de una especie de tono rosado. Así se percibe, por algún motivo que francamente desconozco. Y por ejemplo también otra diferencia muy notable está en sus pantorrillas, que vean que estas como amarraderas que tiene están demasiado gruesas en la versión copia. En la versión original obviamente son mucho más, están mucho mejor pintadas, está mucho mejor ejecutado el detallado. Vean aquí en la versión copia cómo se ven, o sea, sí está bastante tosca la aplicación de pintura. No tuvieron nada de cuidado en esa parte, y vean que el original pues sí se ven mucho mejor las amarraderas, ¿no? En los zapatitos no hay básicamente ninguna diferencia. La parte de abajo de la suela es exactamente la misma. La parte de atrás también podemos ver cómo continúa este detalle, este sombreado como rosado, les digo. Aquí vemos la funda de su cuchillo, que vean aquí otro detallito muy mínimo, pero vean que la amarradera esta que está aquí es de un tono más claro. Aquí en la versión original es más oscuro. Y por ejemplo su jaiba, ¿no?, o su portaflechas también. Y que vean también, el detallado de la versión original es impecable. La verdad es que está muchísimo mejor ejecutado la versión original. El bootleg no está mal, pero no, la verdad es que sí, yo creo que aquí la versión original sí barre bastante el piso con la versión copia, ¿no? Porque vean, o sea, nada más como que está esculpido en plástico negro y nada más como que le dieron ahí un wash como de un tono medio naranja. Pero fue de manera general, ¿no? O sea, el original vean que sí está mucho mejor trabajado, tiene varias tonalidades. Tiene los detallitos mucho más pintados, por supuesto, le pusieron más atención al detalle.
Entonces el bootleg está mucho más sencillo en ese aspecto, ¿no? Entonces al final no es que sea malo esto, pero pues sí, la verdad es que ya teniendo ambas versiones sí se nota mucho la diferencia en la parte del detallado, ¿no? Entonces, como les digo, de manera general, yo creo que el punto más fuerte de la escultura, pues está bastante similar en ambas, la verdad, yo creo que no hay mucha diferencia. Pero yo creo que la diferencia más notable está en la aplicación de pintura. Definitivamente me quedo con la versión original, pero la verdad no les voy a mentir, amigos, la versión bootleg tiene un punto a su favor, y es que es una figura mucho más fácil de manipular. Porque pues obviamente como el plástico es un poco más suave, es mucho más fácil de mover, de manipular, como les digo, no se siente como que se te vaya a romper. Y la versión original sufre bastante de poder moverla con cierta libertad, porque está muy rígida de las articulaciones. Ya la he intentado aflojar bastante, llevo ya varios días intentando aflojar las articulaciones y aún así está bastante duro. Entonces ese es un punto para la versión bootleg, pero sí, como les digo, la versión original en detalle supera por bastante a la versión bootleg, ¿no? Entonces, como les digo, la bootleg es obviamente bastante pasable. Y como les digo, creo que no tiene nada despreciable, la verdad, para ofrecer. Pero sí, la versión original es bastante superior, ¿no? Entonces, pues vamos a ver ahora qué onda con el buen Kratos. Bien, amigos, continuamos las reseñas individuales. Ahora, por supuesto, con el prota, nuestro Papa Kratos, nuestro pelón espartano favorito de toda la vida. Y bien, amigos, esto no lo hice con Atreus porque creo que era bastante obvio qué figura era cuál. Pero yo creo que aquí sí nos podemos tomar un poco la libertad, amigos. Así que por favor, quiero que todos en el chat en vivo, porque les recuerdo que estamos completamente en directo, me digan por favor cuál creen ustedes que es la versión copia y cuál es la versión original, ¿ok? Les voy a dar 5 segundazos para que en el chat en vivo me pongan cuál es la versión original y cuál es la versión copia, ¿ok? Les voy a dar 5 segundos. Contemos juntos, amigos. 5, 4, 3, bueno ya, porque el tiempo en internet vale oro, ¿ok? Entonces, y no quiero hacer muy largo el video. Entonces vamos a empezar con el buen Kratos, así es. Entonces, sin más dilatación, amigos, el Kratos original, así es, amigos, es el del lado derecho, amigos, efectivamente. Ven, los puede despistar sin ningún problema, ¿no? O sea, sí despista bastante, ¿no? Las figuras, nada, no es cierto, amigos, esta es la versión bootleg, esta. Les dije que siempre iba a estar del lado derecho de su pantalla y efectivamente, amigos, estaba del lado derecho. Entonces sí, amigos, el Kratos bootleg es este que está aquí, el Kratos original es este que viene para acá. Y bien, amigos, vamos a comenzar entonces la comparativa de ambas figuras. Yo creo que aquí ya es un poco más como complicado identificar ambas diferencias, porque creo que los dos tienen cosas bastante buenas a destacar. Primero que nada, en ambas cabezas, primero que nada, cabezas neutrales. Recordemos que vienen con otro intercambio de cabezas que vamos a ver en un momento también. Pero en las cabezas serias, si se dan cuenta, siento que no hay, digamos, mucha diferencia en el tema de la, digamos, pintura, ¿no? Creo que sí se nota bastante como que un rostro diferente en ambos Kratos, ¿no? Por ejemplo. Y por supuesto la aplicación de pintura en la versión original es muchísimo mejor, mucho más limpia, mucho mejor aplicada. Que de hecho en su tiempo mucha gente se quejó de la pintura de este Kratos del pack, porque recordemos que también llegó a salir un Kratos exactamente igual que este en versión individual, pero sin las espadas del caos, ¿no? Entonces hubo una queja bastante importante con el detallado de la piel, porque por ejemplo, bueno sí, por ejemplo el Kratos de God of War 3, recordemos que tenía un detallado bastante espectacular en toda la piel, ¿no? Lo hacía ver como muy porosa la piel, como ceniza, por supuesto. Y este detalle también se respetó más o menos bien, igual en la versión individual. Pero en esta versión del pack ya no estuvo presente como ese detalle. Entonces como que hubo mucha queja al respecto en ese tema. Entonces, si está mejor la otra versión o esta del pack, yo creo que eso lo dejo a consideración de cada uno. No tengo esa versión individual, tal vez la consiga en un tiempo, igual. Espero también poder conseguir la original, porque igual, les digo, lo que son figuras originales de NECA, sí es un poco complicado encontrarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, como les digo, vamos a continuar con las versiones copia y original de este pack, ¿no? Como les digo, el rostro de ambos Kratos no me parece malo. Incluso, por ejemplo, siento que los ojos están bastante bien pintados en la versión copia.
También, por ejemplo, otro detalle importante y que siento que es un punto a favor del bootleg es que la barba, si se dan cuenta, tiene un sombreado ahí como un poco pronunciado, ¿no? Que también vimos en la reseña individual de estas figuras. Y que por ejemplo no está presente en la versión original, o al menos yo no lo percibo como de primera mano, pero sí se nota mucho más pronunciado este wash que tiene la barba. Y pues puede ser un detallito menor, pero la verdad es que a mí me agrada bastante. Entonces bien amigos, en lo que resta, digamos, vamos ahora con el tema del tatuaje, ¿no? Que si se dan cuenta también, como en el caso de Atreus, el plástico del Kratos Bootleg es mucho más brillante, resalta más la luz, digamos, ¿no? Como ven, ahí le está dando como la luz de la lamparita y vean cómo brilla el tatuaje en la calva de nuestro pelón espartano favorito. Pero por ejemplo hay un detalle importante y es que el tatuaje está algo chueco en la versión copia. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la versión original el tatuaje no está como tan al centro de la cabeza, es decir, como que va un poco más a la orilla, ¿no? Y por ejemplo la versión bootleg, aquí sí como que se equivocaron, lo pusieron demasiado en medio de la cabeza, vean, ¿no? Está muy en la frente, ¿no? Está muy en la parte de central de la cabeza cuando no debería estar tan centrado, debería estar un poco más de costado como la versión original, ¿no? También por supuesto vean que el tatuaje en la versión original es completamente mate, en toda la figura por supuesto, pero también el tono de rojo vean que es un poco menos vibrante, menos intenso que la versión copia. Y también por ejemplo, si se dan cuenta, el tatuaje tiene un mucho mejor trabajo de pintura, que si recordarán también les mencioné que trataron de replicarlo en la versión bootleg, porque aquí se nota un poco como que está difuminado el tatuaje, como que está un poco difuso, ¿no? De que ya está como que de que no se ha retocado el tatuaje el buen Kratos, ¿no? Y bueno, aquí en la versión bootleg pues literalmente parece una estampa sobrepuesta en el cuerpo. Y pues bueno, sí, la verdad es que el detalle de pintura pues no está al nivel, ¿no? O sea, el tatuaje está bien, pero pues sí, la aplicación de pintura es bastante mediocre, digámoslo, ¿no? Entonces es otro punto importante a destacar de ambas versiones, el tatuaje, ¿no? Como les digo, se nota bastante la diferencia de tonalidades. Aquí vean, literalmente hay una línea roja y después está esta línea rosa, ¿no? Cosa que por supuesto no se nota en la versión original, ¿no? También por ejemplo, si se dan cuenta, el tono de piel en ambas versiones también es distinto. En Atreus no era tan evidente, aquí sí se nota bastante que el Kratos Bootleg tiene un tono de piel un poco más amarillento. Y el original está entre blanca y como rosita, ¿no? O sea, la piel de Kratos, ¿no? O sea, le noto hay un toquecito como de pintura rosa o no sé, porque sí se nota un poco rosadito este Kratos, ¿no? De la piel. Entonces, pues sí, ¿de dónde más, no? Pero bueno, sí, también otro punto, digamos, a destacar, y esto es un punto, digamos, para el bootleg, es que si se dan cuenta, el bootleg tiene un wash en el cuerpo, de manera general, bastante tosco, bastante mal aplicado, no les voy a decir que está bien hecho, pero eso es un detalle que siento que ayuda a resaltar un poco más la escultura del cuerpo, porque por ejemplo la versión original no tiene ese detalle, está bastante más sencillo en la aplicación de pintura. Por eso les digo que en su tiempo se quejaron creo que mucho de este Kratos del pack, porque no venía con tanto detalle en la piel como en versiones pasadas. Y creo que en ese aspecto estoy de acuerdo, porque sí, al menos este Kratos pues, lo tiene mal aplicado, está todo mal hecho, pero tiene un wash que al menos ayuda a resaltar un poco más el cuerpo del personaje, ¿no? También por ejemplo, si se dan cuenta, la cicatriz del abdomen de la espada del Olimpo, me agrada muchísimo más la versión original. Definitivamente el tono va más acorde con el resto de la piel. Directamente me parece que está feo, directamente, digámoslo así. Siento que el tono no va acorde, siento que está demasiado tosca la aplicación de pintura, demasiado oscuro para el resto de la piel y siento que no resalta del todo bien, ¿no? Por ejemplo, ven aquí el original, sí se nota mucho mejor el trabajo de pintura. Y por ejemplo lo que es la pechera, amigos. En la pechera yo creo que aquí hay un problema bastante importante porque no hay una diferencia muy grande en ambas versiones. Si se dan cuenta aquí, este brochecito yo se lo pinté a la versión copia porque no venía así originalmente. Venía totalmente café. De hecho incluso se me escaparon estos detallitos aquí, por ejemplo, vean que este sí tiene la versión original. Y pues sí, vean que en la versión copia no están presentes. Pero vean que el detallado en sí de la pechera es extremadamente similar en ambas versiones. El tono de café, el sombreado es muy parecido en ambas versiones. Yo creo que aquí en esta pieza de la pechera sí está muy difícil identificar la versión original de la copia, ¿no?
Si acaso el tono de café es un poco más oscuro en la versión copia, la versión bootleg, pero realmente el detallado es extremadamente similar. Incluso aquí, aunque brilla un poco más la versión copia, siento que ahí se llevan. O sea, les digo, está realmente muy parecida a la pieza de la pechera. Y pues sí, amigos, por estos detalles la verdad es que despistan bastante, ¿no? Por ejemplo, la parte de atrás. Aquí también un detalle que comparten ambas versiones es que esta pieza de la espalda donde se coloca el hacha, es un desastre, la verdad. Es muy fiel al diseño que vimos originalmente en el videojuego, pero prácticamente, en cuestión práctica digo, la verdad es que es muy frágil, es demasiado delicada la pieza. Aquí vean, en la versión bootleg prácticamente ya no existe, ya se me rompió por completo. Y aquí en la versión original así lo conseguí, por desgracia, amigos, le faltó la patita de aquí de este lado. Entonces, esta pieza es extremadamente delicada, amigos. En ambas versiones aquí no hay ninguna diferencia en ese tema. Entonces, pero por ejemplo, vean, o sea, el detallado de ambas pecheras, les digo, está excelente en ambas versiones. Y la verdad es que si en serio no tienen la versión original en mano, despista muchísimo, ¿no? Por ejemplo, también las piezas de los antebrazos, la armadura y las cadenas, ¿no? Que también, si recordarán los que hayan visto el video del bootleg, yo le retoqué las cadenas al Kratos bootleg porque no venían así pintadas originalmente. También les estaré poniendo una foto de cómo venían pintadas originalmente las versiones bootleg. Pero también, si se dan cuenta, la protección que tiene en el antebrazo también tiene una aplicación de pintura bastante mejor cuidada, cosa que pues bueno, esto sí yo no lo retoqué en la versión copia, ¿no? Pero vean que las cadenas sí se ven más parejas en ambas versiones, ¿no? Aunque, como les digo, el trabajo de pintura en la protección del antebrazo está mucho mejor en la versión original, ¿no? Nuevamente en el otro brazo, vean cómo se ve también la aplicación de pintura, bastante bien cuidado. Las manos también, amigos, es otro tema. Las manos prácticamente no tienen ninguna diferencia real, vienen con exactamente el mismo detallado. Vean por ejemplo esta manita. Esta mano de aquí es básicamente la misma, nada más porque esta está más brillosa. Esta es completamente mate, pero básicamente es la misma. Tienen el mismo detallado, tienen la misma aplicación de pintura, bueno, al menos muy similar. Entonces con las manos ahí sí básicamente deben tener ambas piezas en mano para poder identificarlas, porque realmente si no hay diferencias reales, ¿no? Otro detalle muy bueno y malo a la vez, por supuesto, es el tema del faldón. Vean, amigos, prácticamente es el mismo maldito faldón, salvo que igual nuevamente la versión bootleg es ligeramente más brillante. Pero vean que el detallado es extremadamente similar en ambas versiones. Tanto en colores como en el detallado en general de la pintura es extremadamente parecido. También, por ejemplo, las tiras estas de cuero aquí, estas rojas de las ropas espartanas, vean que la única diferencia real son como estas chapas que tiene aquí, que son de un tono dorado más vibrante en la versión copia, y la original no las tiene tan así. Pero aún así el tono es extremadamente parecido, ¿no? Lo que son las piernas, lo mismo. Ya se le cayó un pie a este Kratos. Vean que por ejemplo tanto las rodilleras como sus amarraderas son de un tono más oscuro en la versión copia y más clara en la versión original. Personalmente me gusta más el tono o más oscuro de la versión copia, pero vean que también el detallado es extremadamente similar, amigos. Digo, aquí tampoco no es como que sea muy difícil, pero también los zapatitos ahí también son básicamente los mismos zapatos. No hay ninguna diferencia real en este tema, al menos. Está bastante difícil identificarlos, al menos así como les digo. De la parte de atrás también, aquí por supuesto tenemos las cenizas de su esposa Faye. Chulada de esposa que se comía Kratos. No hacía falta eso, pero bueno, ya lo dije. Entonces, sí, igual la bolsita de las cenizas de Faye, ahí está. Igual muy similar en ambas versiones. Esta es la copia, esta es la original. Aquí este detallito que se ve más dorado yo lo retoqué también, públicamente lo tengo que admitir. Pero originalmente también venían así como estas de la versión original. También vean la funda del cuchillo, aquí sí creo que hay una diferencia más notable. El tono es más claro en la versión copia. Y por ejemplo la bolsita de la parte de atrás también es bastante parecida. Pero sí, la diferencia está en el botoncito de aquí, ¿no? Que este está pintado y en la versión original no lo tiene, ¿no? Y otro detallazo súper importante es el buen Mimir. Que si recordarán también el Mimir copia yo lo repinté por completo. También les estaré poniendo una imagen de cómo venía originalmente el Mimir copia. Porque pues no me gustaba cómo venía pintado. Venía un poco
moreno, digámoslo de la manera más bonita posible. Y este es el Mimir original, amigos. Por fin tenemos al Mimir original aquí. Y vean que el trabajo de pintura y escultura es espectacular. La verdad me encanta cómo se ve este Mimir. Se ve muchísimo mejor que mi custom, porque la verdad es que sí, esto es un custom totalmente hecho por mí. Pero pues sí, amigos, la verdad es que aquí yo creo que no hay punto de comparación igual. El Mimir original es muy superior. Igual, por ejemplo, un detalle que no pude recrear en mi custom de Mimir fueron los tatuajes que tiene en su chompita. Eso no lo pude recrear con mi super don de la customización. Entonces también es otro punto para la versión original. De la parte de abajo y se ven como los sesos de ambas versiones. Entonces sí, no me quejo. O sea, me quedó bien mi Mimir para su tiempo, pero la verdad es que sí es mucho mejor el Mimir original, ¿no? Entonces pues sí, también ahí está bastante genial el nuevo Mimir, el original. Como les digo, incluso se notan un poco más las arrugas en la piel del Mimir original. Entonces sí, definitivamente, amigos, yo creo que con Kratos es un poco más difícil identificar cuál es cuál. Les digo, al final espero que este video también les pueda servir a ustedes para que sepan identificar un poco mejor cuáles son las diferencias más importantes o destacables de estas dos versiones. Porque como les digo, de primera mano, de primera impresión, pueden parecer exactamente las mismas versiones. De hecho, otro detalle importante que se me está olvidando: las articulaciones internas del Kratos Bootleg son de un tono negro, por ejemplo aquí en los hombros, por supuesto, cosa que no sucede en la versión original, si se dan cuenta, ¿no? Son ahí pequeñas diferencias que ya que les pones atención obviamente ya puedes darte cuenta, pero les digo, de primera mano sí despistan bastante. Entonces, pues sí, amigos, la verdad que creo que con Kratos es un poco más complicado identificar cuál es cuál, pero como les digo, ojalá con este video puedan orientarse un poco mejor. Entonces, pues bueno, amigos, vamos a ver rápidamente las articulaciones de las versiones originales, que si quieren ver también la movilidad de las versiones copia, también las vimos en su reseña individual, para que chequen ese video. Entonces, vamos a ver qué tal se mueven Kratos y Atreus. Bien, amigos, en lo que respecta a las articulaciones, aquí me voy a ir bastante rápido porque las vimos ya previamente con las versiones bootleg. Básicamente no hay ninguna diferencia. Con el pequeño Atreus podemos girar la cabeza sin ningún problema hacia los lados. En esta ocasión no lo podemos girar los 360 grados porque está un poco más restringido. En la versión bootleg sí se puede. Hacia arriba la podemos hacer bastante bien, hacia abajo también bastante decente. Y hacia los lados nos ayuda también la articulación extra en el cuello de la figura, entonces bastante bien. Lo que son los brazos, bastante limitados. Yo recuerdo que en el bootleg sí se pueden flexionar un poquito mejor. Aquí están bastante limitados. No, la verdad es que no lo quisiera forzar. Los podemos ceñir muy poco al cuerpo, los podemos girar de manera ladeada, los 360 grados. Al igual que en la versión bootleg, ¿no? La articulación en el bíceps, articulación doble en los codos, también tenemos articulación en la muñeca, hacia arriba y hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera, dependiendo cómo la acomodemos. En el torso, básicamente no tenemos ningún tipo de movilidad hacia adelante, hacia atrás prácticamente nada tampoco, solo la podemos girar un poco hacia los lados, lo cual no pasa en la versión bootleg, sí lo podemos hacer un poco hacia adelante y hacia atrás en la versión copia, ¿no? Lo que son las piernas, las podemos abrir hasta aquí. Al igual que en el caso del bootleg, debido más que nada a la pieza del faldón, hacia adelante muy poco, en el caso de la pierna derecha, en el caso de la pierna izquierda un poquitito más, pero igual el faldón sigue estorbando bastante. Tenemos articulación sencilla en las rodillas, podemos flexionarlas hasta aquí, y su pie lo podemos hacer hacia abajo bastante poquito, un talón prácticamente inexistente, los podemos girar un poquito y tenemos un poco de giro aquí también en el tobillo. Entonces, en lo que respecta a las articulaciones del buen Atreus, la verdad es que, como les mencionaba previamente, ya las calenté, ya las manipulé bastante y aún así siguen bastante rígidas. Entonces sí me da un poco de miedo. Creo que es más que nada por los materiales en los que fueron fabricados estas figuras. Entonces pues es una lástima, ¿no? Pero pues bueno, al menos en cuestión de movilidad pues están las versiones bootleg un poco mejor en ese aspecto, ¿no? Ahora vamos con, por supuesto, el prota, el buen Kratos. En lo que respecta a Kratos, la cabeza la podemos girar sin ningún problema a los 360 grados, al igual que en la versión bootleg, ¿no? Hacia adelante un poquito, hacia arriba puede ver bastante bien el buen Kratos. Lateralmente la podemos girar de esta manera. Tiene un joint de bola en la cabeza que
Bueno, no sé si se alcance a percibir por ahí, pero bueno. El chiste es que pues tiene una movilidad bastante buena en la cabeza. En lo que respecta a los brazos, los podemos alzar hasta aquí sin ningún problema. Los podemos seguir bien al cuerpo, los podemos girar sin ningún problema. Tenemos articulación en el bíceps, doble punto de articulación en los codos, bastante bueno. Las muñecas hacia adelante y hacia atrás, o hacia adentro y hacia afuera. Y también lo que es el torso, bastante limitado en lo que es el buen Kratos, al igual que la versión bootleg, ¿no? Prácticamente nada hacia adelante y hacia atrás. Pero sí podemos girar la cintura los 360 grados. Bueno, podría, pero la verdad no lo quisiera intentar. Lo que son las piernas sí las podemos abrir un poquitito nada más hasta aquí. Recuerdo que el bootleg creo que podía un poquitito más, pero bueno. Lo que son las piernas hacia adelante nada más hasta aquí, tampoco no mucho. Hacia atrás un poquitito también. Kratos sí tiene articulación aquí en el muslo, puede girar desde aquí también. Doble punto de articulación en las rodillas, un poco rígido, un poco duro, pero ahí está, bastante bueno este sí. Lo que son sus pies, también podemos hacer una buena punta, un talón bastante corto. Tenemos articulación de pivote y también tenemos aquí la articulación en el empeine, en el caso de Kratos, ¿no? Entonces, al igual que en el caso de Atreus, las articulaciones ya las manipulé previamente, ya las calenté, ya las estuve checando, shalala, y la verdad es que siguen igual de rígidas que cuando las saqué por primera vez de la caja. Entonces, otro problema que tienen ambas figuras es un tema de estabilidad. La verdad es que les cuesta un tanto mantenerse de pie. Y bueno, pues la verdad es que a pesar de todo, pues siguen teniendo ventajas sobre las versiones originales. Porque bueno, al final del día, pues serán un poco más rígidas estas articulaciones, pero se sienten más firmes que las versiones bootleg, ¿no? Porque, pues bueno, con la versión bootleg yo he tenido unos pequeños inconvenientes. Entonces, pues bueno, fuera de eso, pues la verdad es que sí, tienen buena articulación, tienen buen rango para hacer de NECA, más que nada, ¿no? Las de NECA son bastante limitadas generalmente. Entonces, pues sí, para hacer de NECA tienen buena articulación, pero ya para lo que estamos acostumbrados hoy en día quizás, pues sí, es un poco limitado, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que respecta a las articulaciones de estas figuras. Bien amigos, pasemos a otro punto importante de este video, que son los accesorios de estas versiones, porque la verdad creo que aquí también hay muy pocas diferencias y aquí también creo que es importante que se tengan ambas versiones en mano para que se puedan diferenciar con más facilidad. Entonces aquí realmente no vamos a discutir tanto cuál es mejor y cuál es peor, simplemente vamos a tratar de identificar cuál es la versión bootleg y cuál es la versión original, ¿ok? Entonces vamos a comenzar porque son un chingo de accesorios. Vamos a comenzar primero que nada con el hacha de Leviatán en ambas versiones. Vamos a acercarlas un poco para que las puedan ver más a detalle. Ahí está, el hacha de Leviatán. Como siempre les recuerdo, por supuesto, la versión original está de su lado izquierdo, la versión copia está de su lado derecho. Entonces, la que están viendo ustedes en este momento, amigos, es la versión ¿de qué estoy hablando? El hacha de Leviatán de ambas versiones. La del lado izquierdo, la original, la del lado derecho, la bootleg. ¿Cuál es la diferencia que pueden percibir ustedes, amigos, en ambas versiones? Así que digan, pues sí se nota luego cuál es la versión original y cuál es la bootleg. Yo la verdad no veo gran diferencia, amigos, si acaso, más que nada, un poco como el mango, que siento que es un poco más oscuro en la versión copia, en la versión bootleg. Pero de ahí en fuera, realmente yo no noto mucha diferencia, amigos, ¿no? Entonces vean incluso también, por ejemplo, el detalle del mango, ¿no? Los colores son bastante similares. El detalle de la hoja del hacha también es bastante parecido. Está mejor, siento, que en la versión original, obviamente. Pero la versión copia realmente es muy buena, te puede despistar sin ningún problema. Sí te pueden ver la cara de animal, entonces hay que tener mucho cuidado. Una diferencia muy mínima, vean por ejemplo los cristalitos que tiene el hacha de color azul. Es de un color azul más oscuro la versión original, es de un celeste prácticamente la versión copia. Y también por supuesto la versión original se puede desprender del mango, cosa que no puede hacer la versión copia porque es una sola pieza.
pero realmente es muy buena la calidad de esta hacha de Leviatán, de la figura bootleg, ¿no? Entonces ahí está el hacha. Vamos ahora con el arco de Atreus. Nuevamente, este es el original, esta es la versión copia. Y pues realmente tampoco no hay mucha diferencia. Más allá, yo creo que únicamente sería el color, que la versión original es un tono de café más oscuro. Y bueno, la versión copia, pues bueno, no tiene los colores como tan vibrantes, ¿no? Es un tono de café más clarito. Y pues bueno, realmente no hay mucha más diferencia, amigos. También la cuerdita, siento que es un poco más flexible la versión original. Siento que es un poco más rígida la versión copia. Siento que sí se puede llegar a romper. Pero pues de ahí en fuera, amigos, el arco tampoco no tiene mucha diferencia. Como les digo, el tono de la versión original es más oscuro. Y si se dan cuenta, estos detalles son de un tono más vibrante, al contrario de la versión copia, ¿no? Entonces es como que la mayor diferencia que hay en el arco de Atreus. Vamos ahora con los escudos del guardián, los escudos de su esposa Faye, o Luffy, como quieran decir, mamazota. Bien, en cuanto a los escudos también me parece que hay mucha similitud. Aquí creo que sí es bastante notorio cuál es la versión original y la copia. La calidad de pintura de la versión original siento que es impecable, está muy buen cuidado el detalle y en general está muy bien respetado del diseño que vimos en el videojuego. Entonces siento que aquí sí se nota bastante que la versión copia, pues bueno, no lo asemejó del todo bien. O sea, se ve bien la calidad y todo, pero siento que está mejor, muchísimo mejor ejecutado la versión original. También, por ejemplo, vean la parte de atrás, el tono de rojo es más constante, es un tono rojo vino. La parte de atrás del copia, pues bueno, se ve que hay algunas partes en negro, otras partes en rojo clarito. Como que no es muy constante el control de calidad en la pintura. Entonces definitivamente creo que es bastante notable cuál es la versión original y cuál es la copia, ¿no? Aparte el tono de doradito es un poco más oscuro en la versión original. Y es un poco más como pálido en la versión copia. Entonces también es otra diferencia a tomar en cuenta en ambos escudos. Ahora vamos con las espadas del caos. Bien, en cuanto a las espadas, tenemos primero este par, que es el par como sin mejorar, el par original griego de las espadas que vimos cuando Kratos las fue a sacar de su casa. Entonces este es el par copia, este es el par original. La mayor diferencia básicamente radica en el tono de dorado que está en el mango, que es sí es el original, sí es como de un tono dorado. La versión copia es como de un tono cobrizo. Y también, si se dan cuenta, el color del mango es diferente, es un poco más oscuro el color café del copia y un poquito más clarito en la versión original. También, por ejemplo, el detallado se nota que es un poco más como plateado. Aquí está más oscuro el detallado de la versión copia. Pero de ahí en fuera realmente el detalle no varía demasiado, amigos. Es muy bueno, la verdad es que sí. Y también obviamente se puede desprender el mango de la versión original. Esto no lo podemos hacer con la versión copia, ¿ok? Entonces pues sí, también una muy buena copia de las espadas del caos. Y pues sí, la verdad es que sí te despista bastante, amigos. Entonces ahí está la comparativa con las espadas del caos. Vamos ahora con las espadas maxeadas, las espadas mejoradas. Aquí yo lo tengo que admitir públicamente, amigos, yo retoqué las espadas mejoradas, porque bueno, las quise ver como un poco más fiel a lo que se vio en el videojuego. Si recordarán, el mango, bueno, el detalle interno sí es de un tono como negro. Y pues las espadas venían originalmente así como vienen las originales, totalmente plateadas. Entonces este detalle públicamente yo lo reconozco, ahí la regué porque pues no tenemos una comparativa real, porque estas ya están pues repintadas, ¿no? Pero bueno, podemos ver un poco el detalle del mango. Si se dan cuenta, la versión copia es un poco más oscuro, ¿no? Y la versión original es de un tono más clarito, ¿no? Aparte que, por ejemplo, estas partes se notan un tono más claro, aquí están un tono más oscuro, ¿no? El detalle interno de la hoja también es bastante parecido, muy bueno. Pero también, por ejemplo, la cadenita, siento que en ambas figuras es prácticamente la misma cadena. Está bastante bien en ambas versiones. Realmente no hay mucha diferencia aquí. Entonces, pues bueno, ahí están también las espadas maxeadas. Siento que aquí también no hay mucha diferencia. También, por supuesto, la versión original se puede desprender del mango. Entonces ahí está, las espadas maxeadas, ¿ok? Bien, ahora vamos con los efectos de poder. Aquí tenemos el efecto del hacha de Leviatán. Esta es la versión copia. Y acá está la versión original. Es esta.
Entonces si se dan cuenta, el tono de azul es más pronunciado en la versión copia y es un tono más clarito en la versión original. Otro detalle importante es que la versión original es bastante suave, es bastante flexible. La versión copia sí se puede flexionar un poquito, pero la verdad no tanto, es más rígido que la versión original. Entonces es un poco más translúcido también el color en la versión original. Y es un poco más aperlado también. Entonces ahí sí se pueden dar cuenta los detalles, las diferencias. Chéquele sin compromiso. Y pues sí, están bastante bien ambos, pero la verdad me quedo con la versión original, sobre todo porque se puede flexionar mucho más, ¿no? Ahí está el detalle del efecto del hacha. Vamos ahora con los efectos de fuego, de las espadas y de la ira espartana. Muy bien, estos son los de la figura copia. Si se dan cuenta son de un tono como brillante. El tono de amarillo pues es un tono como bastante normalito, no tiene ningún tipo de matiz, nada. Simplemente es el tono amarillo y ya. Y como les digo, es de un tono más brillante. No son tan flexibles, son un poquito suaves, pero la verdad se sienten bastante rígidos, de un plástico muy duro, ¿no? Y los de la versión original, que son estos de acá. Estos sí tienen un poco más de matiz en los colores. Si se dan cuenta hay unos tonos un poco más claritos, unos tonos un poco más vibrantes. Y sobre todo son suaves, aparte de que también son mate. Si se dan cuenta, los efectos originales son de un tono mate. Ok, entonces estos son los de la figura copia, estos son los de la versión original. Si se dan cuenta, la verdad es que están muchísimo mejor los de la versión original. En cuanto a los tonos, me gustan mucho más y son más suavecitos también. Ahí están los efectos de poder. Y ahora vamos también con las cabezas de Kratos. También otro detalle muy importante. Aquí tenemos primero que nada la cabeza gritando, que es esta. Y si se dan cuenta, el detalle es bastante bueno en ambas. Pero por ejemplo, las cejas de la versión copia, pues sí, la verdad es que están completamente desfasadas de la escultura. No sé por qué las habrán pintado así, se les fue la mano. También ahí está el detalle de la cicatriz. Y la boca abierta también es bastante bueno el detalle. En general es muy buena copia. Pero si se dan cuenta, el detalle de pintura es muchísimo más sucio. No tiene tanto cuidado en comparación con la versión original, que sí está bastante cuidado y es completamente impecable. Entonces aquí también es una muy buena copia, sí. Pero definitivamente la versión original gana en este aspecto. Me gustó mucho más la expresión de la versión original. Sí se nota mucho más como Kratos. Y pues la verdad es que puede pasar como Kratos, pero sí está ahí un poco mal la aplicación de pintura, ¿no? Entonces ahí está. Rápidamente vamos a terminar también con los cambios de manos, que son estos de la versión original de Kratos y estos de la versión copia también del otro Kratos. ¿Cuál es la diferencia real? Pues no hay mucha realmente. Si se dan cuenta, en estas que traen como correas en las manos, básicamente el tono de café es más clarito en la versión original y es un poco más oscuro en la versión copia. Realmente de ahí en fuera el tono de piel es bastante parecido, es un poco más rosadito el original, un tono un poquito más amarillo en la versión copia, pero de ahí en fuera realmente las manos no tienen mucha variación. Entonces es un punto bueno porque las podemos intercambiar entre ambas versiones y no hay ningún problema. Por último tenemos las flechas de Atreus, que son estas de aquí. Estas son las de la versión copia, estas son las versiones originales. Si se dan cuenta, son de un tono más oscuro las versiones copia y de un tono más clarito las versiones originales. Aquí la verdad me gustan un poco más las de la versión copia, y de hecho yo las repinté de aquí de la punta porque no venían así, venían completamente cafés. Pero las originales sí vienen muchísimo mejor cuidadas de su detalle, están bastante bonitas. Y pues de ahí en fuera realmente no hay mucha más diferencia. Si se dan cuenta, esta parte de la cola de la flecha es de un tono rojo más oscuro. Y la original es de un tono como terracota más o menos, ¿no? Entonces pues ahí están también las flechas de Atreus. También respectivamente cada uno trae 4 flechas, tanto el original como el copia. Y por último, no menos importante, tenemos este pequeño accesorio del escudo como retráctil, ¿no? Que este es el de la versión original, esta es la versión original, esta es la versión copia. Entonces realmente también no hay mucha diferencia, amigos, aquí. Si acaso, pues que es más oscuro nada más, el de la versión copia, pero pues realmente no hay mucha más diferencia, ¿no? Y también, perdón, por último, se me estaba olvidando, antes de que se me olvide,
Estos cuchillitos de aquí, estos son los de la versión original y estos son los de la versión copia, ¿no? Este es el cuchillo de Kratos, ¿no? Si se dan cuenta. Este es el original también. Y pues bueno, más allá del color tampoco no hay mucha diferencia. Son de un tono más claro los de la versión copia y son de un tono más opacos los de la versión original, ¿no? Y este es el cuchillito de Atreus, ¿no? Este tiene como que más difuminado este detalle de la hoja en el cuchillito. Y el copia lo tiene como bastante cortado así, como muy pronunciado, no se ve bien la verdad. Pero pues bueno, sí, en general ese es el cambio real que tiene la versión copia con la versión original en ambos cuchillitos, ¿no? Entonces pues ahí está la comparativa con los accesorios de la versión copia y la versión original, amigos. La verdad, como les digo, fuera de la calidad, porque hay piezas que, pues bueno, como ya habrán visto, se me rompieron. Fuera de esos detalles, la verdad es que los accesorios son bastante buenos, ¿eh? Y en dado caso de que, no sé, si nos llegara a perder alguno de la versión original, creo que sin problemas podríamos reemplazarlo con unos de la versión bootleg, porque la verdad la calidad pues es bastante decente. Siento que sí pueden pasar desapercibidos sin problema. Y si no lo tienes, obviamente, si no tienes las dos versiones en mano, si no tienes ambas versiones a comparativa para pues, obviamente checar cuál es la original y la copia, sin duda te pueden ver la cara, amigos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Como les digo, aquí realmente el problema es que sí son muy similares. Entonces espero que esta comparativa también les ayude a identificar un poco más fácil cuál es la versión copia y cuál es la original. Básicamente con las armas la diferencia real es que si no les puedes desprender del mango, no son las originales, básicamente. Pero de ahí en fuera creo que sí está un poquito más complicado, ¿no? Entonces pues espero también que les haya servido de este lado de los accesorios. Así que vamos ya a empezar a finalizar, amigos, con la escala de estas figuras. Bien, amigos, para los fanáticos de los centímetros, este Kratos y Atreus originales miden desde los pies hasta la cabeza aproximadamente unos 20 centímetros en el caso de Kratos y unos 13.5 centímetros en el caso de Atreus respectivamente. Y para compararlos mejor, aquí tenemos algunas figuras de la saga ya revisadas previamente en el canal. Primero comenzamos con el más alto de la colección, que es por supuesto el Kratos de Player's Sky de God of War 3, que evidentemente es bastante más alto que estos de NECA, y por bastante de hecho. Continuamos ahora con los bootleg de God of War 2, primero con el Kratos con su armadura de dios de la guerra. Y aquí vemos que la escala está más o menos bien respetada entre ambas versiones, a pesar de ser obviamente de juegos distintos. Ahora los comparamos con mi custom del Kratos de Spin Master que hicimos hace no mucho, y obviamente este Kratos de NECA está bastante fuera de escala con la altura real, entre comillas, del personaje. Los que ya han visto mi video del Kratos de Spin Master, pues la verdad me van a entender. Y bueno, ahora los comparamos con sus versiones copia y vemos que hay leves diferencias, ya que entre los boys se respeta más o menos la misma escala, pero en Kratos ya vemos que el bootleg es un poco más chaparrito, aunque no por mucho. Aún así despista bastante a la vista. Ya casi para terminar lo comparamos ahora con una de mis figuras favoritas en mi colección, el Ultimate Kratos de God of War 3. Y vemos que la escala es bastante acorde entre ambas versiones. Y también vemos una diferencia importante en los colores de la piel y los tatuajes, por ejemplo. Ya para finalizar, los comparamos con una figura de una escala más normalita. Aquí tenemos a un Goku, este es el Goku Ultra Instinto Señal, exclusivo de evento. Y vemos que con figuras regulares estas piezas de NECA imponen y bastante. Entonces, pues bueno, sería todo. Vayamos entonces a las conclusiones finales de este 2-pack. Bien, amigos, ya para finalizar, en lo que respecta a las versiones originales, me parece que NECA hizo un buen trabajo. Realmente se nota el esfuerzo y cariño que le pusieron a estas piezas. La calidad en el detalle y pintura me parecen geniales, como es costumbre con NECA. También los accesorios obviamente son un punto muy fuerte en este pack. Lo único que hubiera preferido es que si solo iban a incluir un hacha, le hubieran incluido la que ya está al máximo, es decir, la que ya tiene todas las mejoras y tiene otro diseño obviamente. De ahí en fuera todos los accesorios me parecen bastante útiles y da para posar de muchas maneras a las figuras. En cuanto a lo malo, y como lo dije al principio, es que por los materiales en que están fabricadas cuesta bastante manipularlos.
Claro que se puede trabajar ese detalle con agua o aire caliente, pero sí hay que trabajarlo bastante. Y aún quedan algo rígidas a pesar de ya haberlas trabajado. Hablando sobre el bootleg, la verdad es que me parecen dignas copias. No son perfectas ni superan a las originales obviamente, pero están bastante al nivel. El problema con la movilidad en los originales, los bootleg no lo tienen y eso es un punto a su favor. Son más fáciles de manipular y la verdad también pienso que son una buena opción para custom si es que se quiere. Otro punto importante es el precio. A mí la versión original me costó con todo y todo 1800 PG Coins, usado obviamente. Nuevo está más elevado en precio, pero los bootleg yo los conseguí en 450 pesos con todo y envío en AliExpress. Entonces hay una diferencia bastante grande entre ambos, en el precio obviamente. Realmente el bootleg para lo que ofrece y cuesta vale bastante la pena. Aquí realmente dejo a su consideración cuáles conviene más. Si solo compran originales, pues entonces vayan por esos. Aunque estén más caros. Si solo quieren a Kratos y Atreus en su colección, pues el bootleg es una buena opción. Aquí el detalle es que no les vendan el copia como el original y por un precio mucho mayor. Espero que este video les haya sido útil para identificar esas diferencias. Y si algún día quieren conseguir este pack y no saben si les quieren ver la cara, pues vengan a este video y véanlo las veces que necesiten para estar seguros de esa compra. Pero bueno, sin más amigos, les recuerdo que por favor se suscriban al canal para seguir trayendo contenido y más videos de este estilo. Con todo dicho, nos veremos en una próxima, cuídense mucho, bye.